la tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio nada más y nada menos que 200 de Planeta M by Don Dominio. Hoy haremos una tertulia para hablar sobre emprendimiento. Y para hablar de este tema tan apasionante, y en esta ocasión especial, hemos traído a dos invitados de lujo, participantes ambos del primer episodio de Planeta M. Hola a todos. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hoy tenemos una tertulia 3 con dos invitados de lujo. Empezamos con Paul Rodríguez. ¿Qué tal, Paul? Muy bien, encantado de estar aquí después de mucho tiempo y después de 200 episodios, que hace un poco de vértigo cuando lo piensas. Sí, parece poco. Bueno, seguramente no necesites presentación, pero Paul es cofundador de Mumbler, la herramienta para alojar, distribuir y monetizar contenidos en audio. Y su página web es paulrodriguez.com y su perfil en Twitter es @paulrodriguezriu. ¿Es esto correcto, Paul? Correctísimo. Perfecto. Y bueno, también tenemos con nosotros a Alex Serrano. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, encantado de estar aquí. No me acordaba yo que había estado en el primer episodio también, pero bueno, oye, es un dato importante y que después de 200 episodios volver a estar aquí es un placer, vamos. Sí, bueno, el placer es nuestro. Y Alex tampoco necesita presentación, pero bueno, Alex es consultor SEO, es fundador de Chartwood.io, un e-commerce de templates de Locker Studio, y ahora montando RankPulse, una herramienta para SEO local. Su web es alexserrano.es y su perfil de Twitter es @alexserramar. ¿Es esto correcto, Alex? Todo correcto. Perfecto. Bueno, y por último, yo mismo, Mario del Pozo, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio en la gestión de colaboraciones y social media, además de moderar el podcast de Planeta M. Podéis ver las novedades de Don Dominio en nuestras redes sociales con el usuario @dondominio y sobre el podcast en @planeta-m7. Bueno, para realizar las estrategias que van a comentar nuestros tertulianos, seguro que vas a necesitar un dominio y un hosting para poder tener tu web visible. Es por eso que en Don Dominio queremos ayudar a que empieces tu proyecto digital con algún descuentito. Por una parte, tenéis el código PlanetaMDOM24, todo en mayúscula, válido para dar de alta o transferir un dominio.com o .es con un 50% de descuento. Y por otro lado, tenéis el código PlanetaMPAC24, todo en mayúscula también, donde podréis darte alta un dominio.com, un hosting básico y un certificado SSL con un 30% de descuento. Así que ya sabéis, todos a visitar dondominio.com. Bueno, chicos, empezamos. ¿Qué os parece si nos podéis contar un poquito los inicios del podcast y de por qué decidisteis entrar en este mundillo? Bueno, pues si quieres le doy yo, Alex. Sí, tú, vamos. Bueno, estamos hablando, antes lo revisábamos mentalmente, creo que estábamos hablando de 2018, que ha llovido un poco, últimamente no tanto, pero ha llovido. Y recuerdo que yo particularmente era oyente ya de podcast, había hecho alguna cosa en la radio y tenía ganas de hacer podcasting, ¿no? Pero yo era muy consciente de mis limitaciones y sabía que si arrancaba un proyecto así solo, iba a durar 2 telediarios, ¿no? Porque ya tenía experiencia en blogs y demás, que había arrancado con mucha fuerza, pero luego iba bajando esa intensidad y me costaba hacer cosas solo, ¿no? Y ahí es donde pensé, ostras, igual sí, de mis contactos, entre ellos Alex, monto un podcast donde haya, que sea coral, ¿no? Que haya más gente aparte de mí, pues igual va a ser más fácil que sea capaz de mantener esa constancia tan necesaria cuando creas contenidos, ¿no? Y ahí fue donde planteé el proyecto a Alex. Recuerdo que los primeros fueron, si no recuerdo mal, tú, Alex, luego estaba Juan González Villa, Rubén Alonso, creo que estaba por ahí, Víctor Campuzano, Diego Artola. Sí, Diego Artola. O sea que este fue como el primer núcleo de Planeta M en su momento, ¿no? Que erais personas que yo ya tenía en mis contactos de otras movidas, ¿no? Y nada, os lié con el proyecto y arrancamos con el primer episodio. Estupendo. ¿Tú cómo lo viviste, Alex? Pues a mí cuando me escribió Paul para contarme la idea, yo la verdad que no solía escuchar podcast, no estaba muy metido en el mundillo. Y fue Paul el que me metió el gusanillo, ya no solo de participar, sino de escuchar. Aparte que 2018 estoy al lado, ¿no? Pero cuando empezamos en 2018, el boom del podcast en España no era ni mucho menos lo que es ahora. No había tantos podcasts. Y joder, se agradece porque me metió en el mundillo del podcast, tanto de escuchar y luego yo creé el mío. Que doy fe que crearlo solo es complicado, sobre todo a nivel de constancia. No tienes a nadie que te empuje, ¿no? Y
es complicado. Pero la verdad que me gustó mucho la experiencia y ahí estuve en unos cuantos episodios. Sí. Luego se fue sumando gente, cada vez éramos más, o sea, fue bastante chulo. Incluso llegamos a hacer un episodio presencial incluso. Sí, Qué guay. ¿Veis? Algún evento de estos. sí, fue en los Podcast Days del 2019, creo, en las oficinas de Product Hackers, que en aquel entonces tenían oficinas, y nos juntamos ahí unos cuantos. Sí, sí, qué bueno, es verdad. Tremendo. Está muy bien juntar la gente de un podcast digital en persona, ¿no? Eso Sí, sí, es un fue plus. brutal. Claro, el reto en Planeta M siempre ha sido, al final, no hay formatos que sean fáciles en esta vida, ¿no? Entonces, evidentemente, a mí me ayudó muchísimo tener un equipazo como el que tenía, ¿no? Pero luego había el reto logístico también, que era complicado, ¿no? Y Alex lo sabe, que teníamos unos Excels ahí. De hecho, creo que mantenéis esos Excels en Planeta M. Sí, sí. Porque al final hay que coordinar ahí agendas de mucha gente, ¿no? Y gente que normalmente está muy ocupada en sus propios trabajos, pero también dando charlas, cursos, eventos y tal. Y siempre pues trabajamos con unos meses de tiempo para poder cuadrar agendas y conseguir que en cada episodio hubiera 2, 3, 4 personas del mundo del marketing digital, que al final es complejo, ¿no? Y ahí es donde montamos toda esta ingeniería de Excels, emails para arriba, para abajo, escaletas y tal, que creo que seguís manteniendo, ¿verdad, Mario? Sí, seguimos manteniendo. Lo tenemos un poquito más fácil porque nosotros hacemos ahora episodios cada 2 semanas, no como tú que hacías cada semana, que eso ya era un reto extra, ¿no? Pero bueno, Sí, yo creo que aquí por mucho que diga Paul que al final hacer un podcast coral es más sencillo, le quitas complejidad por un lado, ¿no? Porque al final no estás tú solo. Esa parte de constancia te ayuda a tener gente que siempre esté participando, pero al final hay la parte de coordinación de problemas que surgen, ¿no? Y pues de repente éramos 4 en el episodio y hay uno que le ha pasado algo, que se ha quedado un atasco, contacta con la gente y luego a nivel, claro, cada uno está en su casa con su equipo, con su micrófono, con su eco. A mí a veces me pasaba que ahí veía un día que me pillaba en un sitio, otro día me pillaba en otro. Aunque tengas un micro decente, el sitio en el que estás grabando te puede cambiar. Luego Paul edita que suene todo medio bien, y en aquellas que no había tantas herramientas como hay ahora, ¿no? De que te mejoran el audio y herramientas de IA y tal, al final juntar todo eso, editarlo, publicarlo, mencionar a la gente, o sea, ahí tiene un mérito. Y ahora se está viendo, ¿no? Que hay un montón de podcasts, hay mucho más podcasts, yo creo, que son de 2 o de entrevistas o de varias personas, que puede parecer más fácil, pero yo creo que también es complicado. Yo cuando tenía el podcast solo, hubo una época que empecé a invitar a gente también en algunos episodios, incluso en algunos episodios, así como especiales, haremos varios. Y dices, joder, qué bien, ¿no? Porque al final no te tienes que preparar tú la escaleta y hablar todo el rato tú solo, pero luego coge todos los archivos, júntalos, que cuadre todo. Uno de repente le sonaba fatal, un problema técnico con la herramienta de turno. Son muchas cosas que a veces te invitan a decir, joder, pues dejo esta mierda, porque al final tampoco me está dando la vida, ¿no? No está pagando el alquiler, que te pueda sacar por aquí, por allá algo, pero al final te tiene que gustar y tienes que ser consciente de que lleva tiempo y que la constancia es muy importante. Sí, efectivamente. Bueno, de los factores tecnológicos, por ejemplo, la inteligencia artificial, hablaremos en un punto más adelante, pero yo creo que la gente ya ha podido ver que sois 2 personas emprendedoras. Y me gustaría que nos contarais algunos de vuestros proyectos de emprendimiento personal que habéis hecho durante este tiempo. Genial. Pues mira, de hecho, y tiene mucho que ver con Planeta M, yo creo también, porque al final en Planeta M nos juntamos gente súper interesante, muy buenos todos en sus ámbitos, ¿no? Y eso es algo que te aporta mucho un podcast, ¿no? Que al final para mí fueron 2 cosas. La primera, que tuve oportunidad de aprender de gente buenísima cada semana. Yo me llevaba cada semana una masterclass bajo el brazo. Te debe de estar pasando lo mismo, Mario, seguramente, ¿no? Sí, sí. Y esto es súper interesante. Y luego la red de contactos que tejes, ¿no? En algo así, que al final es gente muy buena, con muchos contactos, que sabe mucho de lo suyo y que es una agenda de contactos que siempre vas a tener para ti, para el futuro, ¿no? Se establece una relación de confianza que en el caso de Planeta M fue brutal, ¿no? Porque éramos un equipo que nos íbamos viendo de vez en cuando para hacer tertulias y al final ahí se tejen unas relaciones súper interesantes. Y de hecho de ahí salieron algunos proyectos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos, sin ir más lejos, es el que tengo ahora, Mumbler, que mi socio es Corti, que Corti vino de invitado a Planeta M, lo conocí en Planeta M de hecho, y a raíz de aquello
establecemos una relación, empezamos a montar otro podcast, negocios y demás. O sea que al final el podcast te enriquece un montón en este sentido porque te acaba dando muchas cosas, ¿no? No es solo la audiencia, que también es importante, evidentemente, sino el conocimiento y el generar contactos súper interesantes en una industria, ¿no? En un sector. Efectivamente. ¿Tú, Alex, algún Yo creo proyecto? yo creo que es lo que decía Paul, al final aunque tú no lo quieras, cuando estás escuchando podcast, vas nutriéndote de ideas, de pensamientos que tiene la gente, de experiencias y esas cosas al final yo creo que las vas interiorizando y aunque no te vas dando cuenta, en algún momento te salta una idea, te salta esa, ¿no? Y dices, ostras, ¿y si pruebo con esto? Y al final yo creo que de ahí también, yo creo que la gente a ver, los podcasts los escuchará cualquier tipo de persona con más o menos espíritu emprendedor, pues yo creo que la gente que tenga dentro es un poco espíritu emprendedor, no emprendedor de montar grandes empresas, sino de montar proyectos, de crear cosas. Yo creo que los podcasts vienen muy bien. Yo creo que cualquier temática porque te dan muchas ideas y al final te tienen todo el rato consumiendo cosas nuevas, ideas nuevas, opiniones, etcétera. Y yo creo que un poco a mí lo que me pasó con Planeta M, que al final también un poco, yo venía de generar durante muchos años contenido, pero era al final en blog y en redes sociales. Cuando empecé en Planeta M, a los pocos meses me animé yo, monté un podcast de SEO, porque yo al final la formación siempre me había gustado. Digo, oye, pues voy a explicar cosas de SEO en formato podcast sin ninguna expectativa. Fue funcionando y llegó un momento que incluso dije, vale, voy a montar un proyecto un poco más serio, que es un podcast privado, con podcast de pago. Y bueno, al final lo tuve que dejar por temas de prioridades y de tiempo, pero bueno, estuve ahí año y medio, 2. Y también al final es un proyecto del que aprendes muchísimo, de que haces otro tipo de contenido, ves cómo funciona, ¿no? El hecho de tener a la gente escuchando o consumiendo contenido gratis y conseguir llevarte a una parte a contenido de pago, que ahora yo creo que se está viendo un poco más, ¿no? La parte de los podcasts de pago y al final ahí es donde Mumbler también aporta bastante y empuja, ¿no? A que en España, que esto no era tan normal, se vaya viendo un poco más normal, o de pagar por contenidos. Sí. Bueno, hay muchas ideas de negocio, ¿no? que funcionan, otras que fracasan, pero vosotros, ¿por qué pensáis que la gente debe de empezar y debe de emprender? Uf. Es una pregunta complicada, ¿eh? Al final yo creo que la gente no debe de emprender. Deben de emprender los que quieran emprender, ¿no? Que este es el primer punto, porque a veces, hoy en día, parece que si no emprendes no estás haciendo lo correcto. Y yo creo que esto es fruto de un sesgo que tenemos todos los que estamos online, que al final no dejamos de hablar de emprendimiento porque nos gusta, ¿no? Y queremos transmitir esto que vivimos nosotros con tanta pasión al resto de la gente y queremos que lo disfruten igual que nosotros. Pero no todo el mundo está preparado, déjame decirlo así entre comillas, para ser emprendedor, porque simplemente puede que no le interese, porque tenga una versión al riesgo mayor que la que tenemos nosotros, ¿no? Que quizás es demasiado baja a veces. Y al final aquí lo importante es que cada uno sepa qué quiere hacer con su vida, ¿no? Para mí lo importante o lo interesante del emprendimiento en general, de tener tu propio negocio y de montarte tu propio negocio, es la libertad que tienes, ¿no? De tomar decisiones y de que todo depende de ti en el sentido de que las cosas buenas dependen de ti, también las cosas malas, ¿no? Y que seas tú el que pueda definir cómo es tu vida, adaptar tu vida a tu negocio y no al revés, ¿no? Es un poco eso. Adaptar tu negocio a tu vida y no al revés, perdón, lo he dicho al revés. O sea, que tú vivas como quieras y tu negocio te acompañe en eso, ¿no? Y yo creo que esta es la parte interesante, pero también es la parte bonita. Luego, evidentemente, hay otras muchas partes que son más oscuras, más duras, las montañas rusas del emprendedor que ya sabemos, el vaivén de emociones que sufres cuando emprendes y lo complicado que no es fácil. Sí. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paul, ¿no? No todo el mundo tiene por qué hacerlo ni les tiene por qué gustar. Yo creo que es una forma de vida muy concreta y, como decía, oye, pues tenga poca versión al riesgo y que realmente te apetezca. Yo creo que cuando alguien se anima a aprender cualquier tipo de proyecto, aunque sea un side project que a lo mejor dentro de un tiempo va creciendo y te permite cambiar de vida, pasar de trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia, creo que debe ser algo que lo hagas también porque lo disfrutas, ¿no? No porque tengas que estar pensando en hacer dinero o en salir de tu zona de confort porque ahora hay mucho movimiento de emprendimiento, ¿no? Yo creo que es lo que dice Paul, que estamos muy sesgados también por toda la gente, por todo el contenido, por las redes sociales, por el tipo de contacto
que tenemos a nuestro alrededor, de estar produciendo, de estar trabajando un montón de horas, todo eso al final, yo creo que cada uno se lo debe adaptar a lo que le interesa hacer y lo que le guste. Obviamente, cuando montas un proyecto vas a tener que, los primeros años, trabajar mucho más, echarle muchísimas más horas, sacrificar muchísimas cosas, pero con el objetivo de que eso en algún momento te permita tener una vida que te gustaría tener, ¿no? No por simplemente trabajar horas para hacer más dinero, porque al final pues, lo pones en una balanza y para qué quieres ese dinero si no tienes tiempo para disfrutarlo, ¿no? Yo creo que al final he pensado un poco en eso y también lo que hace es disfrutarlo. A mí lo que me pasa es que cuando monto proyectos lo monto porque hay algo que me mueve y porque sé que he empezado con ello y lo estoy disfrutando. Y cuando me despierto por la mañana y tengo que hacer justo ese día eso, me despierto mucho más contento y me apetece mucho más hacerlo. O sea, te está moviendo algo y de joder, a mí me gusta esto, yo quiero hacer esto, ¿no? Y buscar los medios, buscar la forma de que eso no sea algo que te haga feliz durante un ratito, sino que sea parte de tu vida, como dice Paul, adaptarlo. Y poco a poco que vaya creciendo y bueno, al final ahí ya yo creo que también vas aprendiendo con el tiempo a pegarte leches, a lidiar con lo malo, a lidiar con lo bueno, con la euforia, con el pesimismo, ir equilibrándote, conociéndote y poco a poco saber vivir con ello. Pero yo creo que cada persona es diferente y por muchos consejos que des de, oye, hace esto, haz lo otro, cada uno tiene que aprender de sí mismo con el tiempo y no hay más. Que no... Correcto, sí, sí. Y qué importante es que esto puede cambiar también, esta es otra, ¿no? Porque al final tú puedes tener épocas de tu vida en las que te sientas cómodo trabajando para otra persona, para otro negocio, y de repente te entra el gusanillo y quieres emprender, y igual más adelante pues tus situaciones personales te llevan de nuevo a trabajar para otra persona, o sea que esto puede ser algo muy fluido, ¿no? Que a veces es, no, yo trabajo por cuenta ajena, yo soy emprendedor y no me salgo de aquí. Bueno, en algunos casos puede ser, en mi caso no tengo ninguna ganas de trabajar para otro, pero puede que alguien pueda ser fluido en este sentido, ¿no? Y la otra cosa que comenta Alex, que es para mí muy importante, es esa motivación, ¿no? Ese ikigai que dicen los japoneses de, oye, tener algo por lo que levantarte con ilusión cada día, ¿no? Y si realmente tu trabajo no te ilusiona, no estás disfrutando, coño, son muchas horas cada día. Y perdón que lo diga así de mal, pero es que son muchas horas cada día y tenemos que procurar que como un poco resuenen un poco con nuestros intereses y que estemos un poco motivados, ¿no? Porque si no, al final, eso te acaba perjudicando seguro a nivel de salud mental y física, ¿no? Y vemos pruebas seguro a nuestro alrededor cada día. Sí, yo coincido. Creo que al principio debe ser una sensación de motivación, pero al cabo de los meses debe pasar a ser más como una sensación de disciplina, ¿no? Porque al final la motivación se acaba perdiendo siempre o casi siempre. Pero me gustaría tocar el punto que has dicho, Alex, en que pues se suelen cometer errores al principio. ¿Cómo vosotros recomendaríais a la gente prepararse antes de empezar a emprender con cualquier proyecto? A ver, yo creo que una parte importante es la gestión de expectativas. De cuanta menos expectativas tengas, mejor. Hazlo porque te apetece, porque lo puedes disfrutar y porque te lo puedes permitir. Y conforme vaya creciendo, ve pensando, ostras, esto puede funcionar, tengo ideas, si hago esto, si reinvierto, oye, pues quizá pueda crecer. Pero yo creo que la gestión de expectativas para luego esa motivación, poder mantenerla, es importante. Y por otro lado, no idealizarlo, no romantizarlo demasiado y empezar diciendo, va, quiero montar un proyecto, voy a empezar a invertir, voy a alquilar una oficina ya de inicio, No, monta algo mínimo, cuando hablamos siempre del mínimo viable, valida que funcione un poco, háblalo con gente de tu entorno también. Hay muchas veces que nosotros mismos tenemos dudas con cosas que montamos y a veces hablándolas se disipan, tanto para bien como para mal, ¿no? No, oye, eso es una tontería, no lo montes, nadie le ve sentido, o al revés, que le empiezas a contar eso a la gente y la gente dice, hostia, me parece una idea genial, tal, y dices, pues tampoco me parecía a mí una idea tan cojonuda, ¿no? Pues oye, si vas viendo eso, si empiezas a sacar un producto mínimo viable, lo vas validando, a partir de ahí ya puedes ir creciendo, reinvirtiendo lo que vas generando. Y sobre todo por verle sentido, no meterle todos los recursos que tengas, o con mucha gente, oye, no, pues me vuelvo loco, dejo mi trabajo por cuenta ajena, empiezo con un proyecto que yo creo que va a funcionar, luego no funciona, te toca volverte, te has quedado sin pasta, frustrado, con problemas. Tampoco es eso, quiero decir, a todos, yo soy un poco cabeza loca también y muchas veces me apetece arriesgar mucho más
pero a veces tenemos que decir, vale, tranquilo, o sea, todo llegará poco a poco y ir balanceando, porque si no, a ver, que puede salir muy bien, pero también puede salir mal. Entonces ahí ya, que yo creo que es lo que decía Paul de la aversión al riesgo, cada uno, y también yo creo que el entorno, quien nos rodea, si tenemos gente alrededor, nuestra familia, nuestra pareja, que trabaja por cuenta ajena y no nos entienden esa aversión al riesgo que tenemos, esa poca aversión al riesgo que tenemos, o eso de crear cosas y probar y tal, nos van poniendo también un poco los pies en la tierra, ¿no? Decir, oye, tranquilo, no hagas esto porque, cuidado. Yo creo que si no tuviéramos también ese apoyo, sería peor. Total. No, y con el tiempo también aprendes a dejar enfriar un poco las ideas, ¿no? Porque al final cuando tienes muchas ideas y tienes poca aversión al riesgo, como es nuestro caso, al final te lanzas a todo, ¿no? Y de repente vas aprendiendo con el tiempo que igual las ideas hay que dejarlas reposar un pelín y luego dentro de 2 o 3 días o una semana dices, bueno, esa idea que me parecía brillante y que me iba a dejarlo todo ya para eso, igual no era tan brillante, ¿no? Entonces ahí aprendes también, maduras en este sentido y vas relativizando un poco las ideas y la pasión, porque al final hay que ponerlo todo en su sitio. Pero de lo que comentaba Alex, muy de acuerdo en la parte de ser un poco lean en este sentido, ¿no? De crear cuando tienes una idea, de crear algo mínimo y de enseguida lanzarlo a la calle, ¿no? Enseguida a contrastarlo con gente, enseguida a contrastarlo sobre todo con quienes pueden ser tus clientes, ¿no? Porque esto sale en todos los libros y todos los blogs y todos los podcasts de emprendimiento. En todas partes sale que te dicen, tienes que hablar con el cliente. Pero esto cuando empiezas con proyectos no te lo crees. Porque dices, oye, yo estoy muy cómodo aquí en mi casa, tranquilamente. No me voy a ir a la calle y hablar con la gente y presentarle mis ideas. Y total, me van a decir que es una mierda y luego me van a hundir y tengo miedo y tal, ¿no? Y al final aprendes con el tiempo que lo más interesante es crear algo mínimo cuanto antes posible, contarlo abiertamente, contárselo a quienes van a ser posiblemente tus clientes para enseguida tener la opción de empezar a iterarlo, de empezar a moverlo, de empezar a cambiar el enfoque, de empezar a añadir cosas que tú creías que no tenían que tener y resulta que sí que son interesantes y quitar otras que para ti te parecían que era la leche y cuando se lo explicas a un cliente te dice, oye, esto está muy bonito pero no me interesa para nada, y ya lo puedes quitar, ¿no? Entonces, bueno, cuanto antes empieces a contrastar y tengas ese poco ego de entender que tu idea inicial seguramente no es la buena, vas a ir mejor, ¿no? Porque si aceptas que tu idea inicial probablemente no va a ser la buena ni la definitiva y que es una idea inicial que vas a poder iterar y que vas a poder evolucionar hasta llegar a algo que sea realmente significativo y que pueda ser un negocio, cuanto antes asumes esto, todo es mucho más fácil, ¿no? Porque al final tú dices, no, yo tengo esta idea inicial, este pequeño producto mínimo viable y a partir de ahí soy consciente de que voy a tener que evolucionarlo, pero forma parte del juego. Entonces lo contrasto con gente, lo contrasto con clientes que me peguen de tortas y esto me va a ayudar a mejorar más rápidamente. Yo creo que es importantísimo. Y pasa, a mí me pasó con Chartut el año pasado. Yo el proyecto lo tenía listo prácticamente en enero del 2023 y hasta finales de julio no lo lanzo. ¿Por qué? Por inseguridad, es decir, no está listo. ¿Cuándo va a estar listo? Todo bien. O sea, nunca va a estar listo, nunca va a estar al 100%. Saca lo que tengas, porque como decía Paul, al final, con el feedback, con lo que tú vayas viendo de lo que funciona, lo que no, hay cosas que se van a romper, que no se van a romper hasta que la gente no empiece a utilizarlo. Tendrás tiempo de iterar perfectamente. O sea, al final, lánzalo, porque lo normal es que la gente no lance cosas. O sea, la gente no está todo el día lanzando cosas. Lánzalo porque al final vas a hacer algo que el 99% de la gente no está haciendo. Por lo tanto, hazlo sin miedo a que te digan cualquier cosa. Oye, ¿qué vas a decir? Total. Bastante lo he hecho con montarlo, con lanzarlo. Entonces, ahí anímate porque a veces te lleva sorpresas. A mí me pasó, lo lancé a finales de julio ya por decir, mira, me da igual, lo lanzo y ya está, porque lo tenía ahí, digo, mira, es que no puede ser que le esté dando tantas vueltas, ¿no? Esa parálisis por análisis, esa necesidad de que esté todo perfecto, que es imposible, lánzalo. Y a lo mejor te llevas una buena sorpresa y hostia, esto está funcionando, tiene buena acogida, pues ahora a machete con esto, a mejorarlo y a que funcione. Pero es que hasta que no lo lances no lo vas a saber. Y incluso para lo malo, ¿no? Si lo lanzo y a la gente le parece una castaña, pues lo dejo y a otra cosa y dejo de perder el tiempo. Es que eso es el tema. Yo para mí lo más arriesgado es no lanzarlo, porque al final no deja de ser algo que está ahí, que le estás dedicando cariño, tiempo, muchas veces e incluso dinero, y que igual lo vas alargando, vas dedicando tiempo, dinero, esfuerzo mental y tal, espacio mental, coste de oportunidad porque no estás haciendo otras cosas que podrías hacer y de repente lo lanzas a la calle y te dicen esto es una mierda, vale, pues has perdido mucho tiempo. Cuanto antes, coge esa idea, intenta materializarla en un servicio o un producto concretos y, oye, tíralo a la calle.
y ahí ya vas a aprender un montón y enseguida vas a ver si aquello tiene sentido, como poco un mínimo de sentido, o no tiene ninguno y puedes descartar, porque esta es otra. Al final, los proyectos online, la mayoría no funcionan. Es la realidad. Entonces, aquí hay que ir un poco a saco, ¿no? En este sentido de lanzar cosas, probar cosas y ver cuáles tienen sentido y cuáles no. Aquellas que realmente hacen levantar un poco las orejas de tu potencial cliente, pues esa idea hay que evolucionarla, mejorarla, iterarla para que llegue a ser algo significativo. Y las que no, pues, oye, carpetazo y a otra cosa. Pero de eso hay que aprender mucho, ¿no? De ese ego que tenemos también los emprendedores de he tenido la gran idea. Ser capaz de entender que a menudo la mayoría de ideas no son grandes ideas, pues esto también es algo que tienes que aprender con el tiempo, ¿no? Y el ser capaz de dar carpetazo a las cosas que ves que no tienen sentido rápidamente sin enamorarte en exceso de aquello que has pensado, ¿no? Sí, tal vez sea el miedo al fracaso, ¿no? También, sí. Pero sí, tenéis mucha razón en lo que decís. Y podemos tocar un tema que serían los procesos legales. ¿Cómo diríais que es empezar una empresa en España? ¿Es difícil? ¿Hay que pagar muchos impuestos, como dicen? ¿Muchas tasas? ¿Qué opináis? A ver, ¿por dónde empezamos? Sí, la verdad que... Sin caer en demagogias y en tópicos, pero sí que al final yo creo que no lo ponen fácil en cuanto a la burocracia. O sea, sí, Correcto. como tantas otras cosas de este país, el problema principalmente es la burocracia. Tema de montar la SL, las escrituras, notarios, bancos. Al final son una serie de pasos que llega ya a un punto. O sea, tú cuando estás montando algo, montas algo y necesitas toda tu energía en montar eso. Porque ya de inicio es difícil. Si además esa parte de energía se te va a ir, aunque tengas un gestor, en quebraderos de cabeza, en cosas que tienes que pagar, en ir aquí, en ir allá, en problemas, en los tiempos que no son los más cortos. Al final dices, joder, es que para empezar a funcionar, ostras, necesito ya no solo dinero, sino tiempo, ¿no? Es una parte que hay que tener en cuenta y yo creo que asesorarse bien, tener un buen gestor es fundamental, porque aunque pienses que puedes llevarlo tú, es que por lo que cuesta no merece la pena, sinceramente. Sí, totalmente de acuerdo. Por suerte, cada vez hay más soluciones que te ayudan en todos estos procesos, ¿no? Y que te hacen el trabajo un poco más fácil, pero es lo que dice Alex, al final, yo desde el punto de vista de la administración entiendo que lo que se debería de priorizar es que alguien que quiera arrancar algo pueda centrar todos sus esfuerzos en montar ese algo y en conseguir la primera facturación, ¿no? Porque esto es lo que va a hacer viable el proyecto. Entonces, para mí no tiene sentido que un proyecto que justo arranca, y puede ser una SL o puede ser un autónomo, tenga que estar perdiendo lo que decía Alex, tenga que estar perdiendo energía mental, tiempo, dinero y demás en una serie de procesos legales y administrativos que no aportan nada a ese principal objetivo en el que la administración también debería de estar alineado, que es conseguir que haya más empresas que funcionen, que arrancan y que tienen un negocio viable, ¿no? Porque esto enriquece el país, esto genera puestos de trabajo, bla, 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 bla. Entonces, choca un poco, ¿no? Que cuando tú arrancas un proyecto intentando montarlo, intentando hacer que realmente aquello facture y pueda generar riqueza para el país y para las personas, tengas que estar perdiendo energías en todo eso. No sé exactamente por dónde pasa la solución, pero probablemente en retrasar este proceso administrativo hasta que el proyecto esté facturando o esté ganando una serie de un dinero concreto, ¿no? O sea, que ya sea un proyecto viable, porque es que al final también otra cosa que ocurre y es bastante perversa, es que acabas perdiendo mucho tiempo en hacer procesos legales de cosas que no funcionan al final. Con lo cual has perdido el tiempo, el dinero y has estado perdiendo energía mental en cosas que en realidad no acaban siendo ni un proyecto viable. Para mí, legalizar proyectos viables tiene todo el sentido. Legalizar proyectos que aún no sabes si van a ser viables, no lo tiene. Sí, al final, es decir, si lanzas un proyecto y te puedes dar de alta como autónomo, o ya eres autónomo, oye, si te das de alta y nunca lo has sido, está el tema de la tarifa plana, que está muy bien, para empezar, y al momento que el proyecto empieza a funcionar, ya te planteas montar la SL o la fórmula que quieras, porque ya ves que está entrando dinero, que tiene sentido, porque tenemos que plantearnos también que hay unos gastos iniciales, montar la SL, notario, gestor, etcétera, incluso la cuota de autónomo societario es más alta que la normal. Sí. Y esas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de montarlo. Quiero decir, tiene sentido a partir de un... ¿no? Yo, por ejemplo, en su momento tuve SL. Cuando cerré esa empresa, dejé la SL, digamos, pausada. Y en el momento que yo
monté hace unos meses Chartwood, yo no me planteo volver a reactivar la SL hasta que no tenga ese proyecto o un par de proyectos que estén funcionando lo suficiente como para que tenga sentido. Claro. O incluso si ya tengo que echar mano, más allá de colaboradores, de freelance y tal, de ir montando un pequeño equipo, contratando por horas o lo que sea, que ya tenga esa estructura legal para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que es importante esto, no volverse loco al principio y decir, pues monto esto, ¿no? Romantizar un poco la idea de emprender, aunque tengas ahí un dinero que puedas invertir, porque el dinero se va volando. Y si no empieza a entrar y demás, empiezas... impuestos, oye, que tienes que pagar esto ahora. Todo esto está saliendo, ¿no? Y llega un momento ya que empieza a flaquear la caja, las fuerzas, y dices, esto toma por seguro. Te flaquea todo. Sí, al final el objetivo inicial debe ser montar algo que tenga sentido y que pueda facturar. Entonces toda la energía tiene que estar ahí puesta. El poco dinero que puedes invertir, tu tiempo, tus esfuerzos y tu energía mental sobre todo, que es lo más importante. Sí, efectivamente. Y bueno, ahora que hemos tocado un poquito los procesos legales, ¿qué modelo de negocios recomendaríais actualmente y que funcionan? Eso daría para una enciclopedia, ¿no? Yo creo, pero yo vuelvo un poco a lo mismo que comentábamos antes al principio de si emprender es para todo el mundo o no. Yo creo que los modelos de negocio también hay algo importante de la persona, ¿no? Que al final es, bueno, tú en qué estás cómodo, dónde disfrutas, en qué eres bueno, en qué puedes aportar cosas, ¿no? Al final, si tú eres muy bueno comunicando y creando contenidos, pues a lo mejor tu negocio es un negocio de contenidos, de generar contenidos y venderlos. Pero si no, este no es el caso, quizá tú eres mejor en logística y compras, pues oye, vete y móntate un e-commerce porque ahí vas a tener mucha logística y muchas compras, ¿no? Entonces, entenderse a uno mismo, saber qué es lo que a ti te gusta y cuál es el rol que vas a tener que desempeñar en tu negocio, también es muy importante a la hora de decidir hacia dónde enfocas tus esfuerzos, ¿no? Y hacia dónde quieres llevar tu negocio. Porque si no corres el riesgo de montar un negocio que funcione, que esto ya es muy difícil, y que luego cuando consigues que funcione, tengas un trabajo que no te gusta. Y entonces eso sí que es una mierda como un piano, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, piénsate bien, analiza quién eres tú, qué puedes aportar, en qué disfrutas, y a partir de ahí empieza a pensar en modelos de negocio que puedan encajar con todo esto. Sí, yo creo que es fundamental que pensemos en un modelo de negocio de algo que controlamos. Claro. ¿No? Al final, y sobre todo el sector, que controlamos el sector. Yo, a mí hace poco se me ocurrió una idea de montar un proyecto, como decía Paul, ¿no? A ver, nos van surgiendo ideas, pensamos que es una idea cojonuda, sigo pensando que es una buena idea, pero al final también hay una cosa que no hemos hablado, que es el foco, ¿no? Que es importantísimo cuando montamos un proyecto. Yo creo que nos pasa a todos los que tenemos este perfil, que nos va surgiendo ideas y digo, tengo que montar esto, tengo que montar esto, tengo que montar esto, pero a ver, ya no solo por recursos económicos, sino por tiempo y por foco mental. Tenemos que poner el foco durante un tiempo en un proyecto. Si empieza a funcionar ese proyecto y ya va más o menos solo, podemos pensar en otro, pero no podemos estar montando 3 proyectos a la vez. Entonces, el otro día, ya llevo unas semanas dándole vueltas a un proyecto, pero no tengo tiempo ni foco para poder hacerlo. Y al final lo pienso y digo, bueno, es una idea que está muy bien, pero comparado con otras ideas, o a lo mejor otras cosas que estoy montando, digo, no me merece la pena montarlo, al menos ahora, porque no tengo el foco y porque es algo, no es que no pueda hacerlo, porque es un sector que no controlen, que algo más o menos sí, pero el tema es que a la hora de venderlo, a mí me va a ser mucho más difícil porque no es exactamente mi sector. Si yo me planteo montar una herramienta de SEO local, es porque mi sector y yo me muevo, mi comunidad es mayormente de SEO, de marketing digital, y sé que les puede interesar. Entonces, a la hora de venderlo yo y llegar a gente con ese producto va a ser más fácil. Si monto una cosa que no tiene nada que ver con mi sector, joder, inicialmente me va a costar mucho más validarlo. ¿Dónde lo llevo? Y ya empieza a tocar meter pasta en publicidad, en colaboraciones, en todas las cosas que podamos hacer para que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte importante, el tema del foco, el tema de que controlemos un poco el sector, que sepamos cómo va. Y luego también que pensemos en, cuando decía Paul, montar algo que funcione, que no es fácil, tenemos que pensar en qué consideramos que algo funciona. Porque no es lo mismo que yo monte un negocio online que prácticamente no tiene coste, servidor, esto y lo otro, pero vamos, 4 duros comparado con montar algo físico. Claro, para que algo físico funcione, debemos ingresar mucho porque los gastos fijos son muy altos. Pero para que algo digital funcione, que tiene una infraestructura, unos gastos fijos bajos,
a lo mejor para que funcione, o lo que nosotros entendemos que funcione, vamos a necesitar generar menos. Porque a lo mejor para que un proyecto para mí funcione es que me permita vivir a mí. No quiero crecer más para contratar gente ni nada. Es que me permita vivir a mí. Es un proyecto personal, único. Oye, pues para vivir yo está bien. Eso para mí es funcionar. Ahora, si quiero que crezca, que contratar a gente, tener una oficina, sueldos, algo físico, voy a necesitar generar mucho más, facturar mucho más para considerar que eso funciona, ¿no? Entonces yo creo que también pensar en, si quieres montar algo físico, vas a necesitar mucha más inversión que si es algo digital. Por eso yo creo que, aunque también estamos sesgados por todo lo que nos envuelve, por la comunidad que nos envuelve, es tan fácil a día de hoy validar algo a nivel digital, si te funciona, tanto si te funciona como si no. Porque lo puedes montar más rápido, no necesitas tantos costes iniciales y hay un montón de soluciones que, bueno, ahora hablaremos más allá de la IA, pero si quieres hacerlo con código, con herramientas no code, con herramientas low code, hay un montón de soluciones a día de hoy y no necesitas tanta inversión. Entonces yo creo que esas cosas hay que valorarlas muy bien porque luego vienen los uyuyuy, ¿no? Total. No, y es muy importante para hacer hincapié en lo que comentabas, el pensar también en cómo lo vas a vender luego, ¿no? Es decir, si tienes una comunidad alrededor que ya pueda estar interesada en este producto o servicio que estás diseñando, cómo lo vas a marketear, cómo vas a conseguir que llegue a tu cliente potencial, ¿no? Porque al final, si no, corres el riesgo de montar un proyecto que sea muy bonito, que esté de puta madre, pero abrir puertas y ahí no entra nadie, ¿no? Y eso nos ha ocurrido a todos los que hemos emprendido, al menos al principio, porque al final tú piensas que aquello es tan cojonudo y estás tan enamorado de tu idea, de tu producto, que piensas, bueno, esto cuando lo lance al mundo, la gente vendrá a mí. Y esto aprendes que no es verdad, ¿no? Y cuanto antes hay que hacer marketing y cuanto antes hay que pensar ese producto o servicio que estás diseñando, cómo lo vas a vender, que es muy importante. Sí, no. Si al final, si tienes el mejor bar de tu pueblo, pero está en un rinconcito oscuro y no lo ve nadie, no va a venir nadie, ¿no? Eso Y sí. bueno, ahora podemos tocar el tema de la IA que ha dicho Alex. ¿Qué facilidades nos están proporcionando estas herramientas a día de hoy? Claro, aquí es otro mundo, ¿no? Cada profesión y cada emprendedor tendrá una respuesta distinta. Yo creo que el gran tema es que hay un conjunto de herramientas, y más que habrá, que te pueden ayudar a hacer muchos procesos, ¿no? Para mí esto es lo principal. Yo no veo tanto que nos pueda ayudar en la propia creación de negocio, en la propia creación de contenido incluso. Sí que te puede ayudar en la preproducción, ¿no? En pensar, en digerir, en diseñar, en hacer guiones, en hacer escaletas, en preparar cosas, en preparar modelos de negocio incluso, en hacer un business plan, ¿no? En todo esto te puede ayudar, pero luego la ejecución la vamos a tener que hacer nosotros. Esto yo creo que no nos va a quitar nadie y creo que es bueno que se sea. Y luego hay como una segunda fase en la que a partir de lo que tú has generado como humano, ¿no? Se pueden generar muchísimas otras cosas, ¿no? Nosotros ahora lo estamos viendo mucho con los contenidos. Porque a partir de un vídeo, por ejemplo, tú puedes generar aquí muchas otras cosas. Puedes generar un hilo de Twitter, puedes generar un newsletter, un post para el blog, puedes sacar el audio, traducirlo, pasarlo a otro idioma y montar un podcast en un idioma que no es el tuyo. Puedes hacer 1000 historias, ¿no? Y esto yo creo que nos va a ayudar en general a los emprendedores a difundir mejor lo que estemos haciendo, ¿no? Porque con menos tiempo de esfuerzo, con menos tiempo de producción, vamos a ser capaces de expandir mucho más lo que estamos haciendo. Y en este sentido creo que puede ser muy positivo. Sí, yo estoy con Paul. O sea, no creo que haya soluciones a día de hoy que hagan cosas enteras por nosotros, pero ayudarnos desde la parte de creación de contenido, que lleva muchísimo tiempo y al final, si queremos montar un proyecto, sobre todo si es, bueno, da igual, digital, físico, Sí. la parte de contenido va a tener que estar y ahorrar tiempo por ahí es importante porque sabemos perfectamente el tiempo que lleva hacer contenidos para redes, hacer contenido para blog, podcast y todo lo que podamos reciclar y ahorrar en procesos es una maravilla. Y luego también en cualquier tarea, yo creo que a la hora de montar un negocio, de montar un proyecto, cualquier cosa que nos pueda ayudar, desde herramientas que utilizan IA, desde el propio ChatGPT, lo que sea, nos va a ayudar bastante. Y, yo que sé, cosas tan normales que nos encontremos, como un contrato, un texto legal que no estamos entendiendo porque no entendemos ese lenguaje y haya una IA que nos traduzca el idioma legal a un idioma que yo entienda, ¿no? Por ejemplo. O cualquier cosa de ese tipo, yo creo que a la hora de montar un proyecto, si ahorra ya no solo tiempo, a lo mejor hay veces que te ahorras incluso contar con un perfil concreto para una determinada cosa. No digo que te vaya a sustituir una persona entera, ¿no? Pero cuando estás empezando, en lugar de, oye, tirar de alguien para una cosa concreta, esto que
te pueda ahorrar algo de dinero o algo de tiempo, al principio se valora muchísimo. Sí, totalmente. Y además yo creo que hay cosas que haremos que no hubiéramos hecho si no tuviéramos la IA, ¿no? Un ejemplo muy tonto. El otro día me pasaron un estudio, ¿no? Un estudio en PDF que era larguísimo. Y pensé, ostras, estaría muy bien leerlo y sacar alguna conclusión de ahí, pero ahora no tengo tiempo de hacerlo. En cambio, ahora lo subes a ChatGPT-4, que tiene la lectura de PDFs, te lo lee, te hace un resumen, entiendes de qué va, entiendes los puntos clave y de ahí incluso puedes generar otras cosas, ¿no? Del resumen haces un hilo, del hilo haces una newsletter, luego haces unos tweets, luego incluso tienes para hacer un guión para un vídeo y puedes hablar del estudio y comentar y tal, ¿no? O sea, y eso aplicado a contenidos, pero luego lo puedes aplicar también, lo que decía Alex, en procesos internos de la empresa, ¿no? Que a veces hay muchos procesos manuales tediosos, muy pesados, que igual metiendo en algunos puntos la inteligencia artificial para que te procese cosas, puedes acelerar muchos procesos y hacerlos más ágiles, ¿no? Y sacarle más rendimiento a las horas de trabajo, que para mí es lo más interesante. Sí, ya no solo eso, ahora estamos viendo un boom de negocios, de ideas, de proyectos que están saliendo, que utilizan la IA para resolverte algo, ¿no? Pues lo que decía Paul, tengo un estudio de 40 páginas en PDF, pues hay una herramienta que le das, más allá de ChatGPT, le das y luego le vas haciendo preguntas sobre ese documento, ¿no? O para temas legales o para temas de cualquier tipo. Oye, pues cojo un vídeo y lo transformo en hilos de Twitter o cojo lo de los vídeos. Oye, si yo hago un podcast en español y esa herramienta me permite hacer ese mismo podcast, que parece que está hablando en inglés, en italiano, en alemán, y puedo llegar a otra comunidad brutal que antes no estaba llegando, es espectacular. Obviamente le queda mucho por mejorar y no es tan fácil, ¿no? Como, vale, utilizo una IA y ya tengo vídeo en inglés, en italiano, tal. Pero bueno, que sepamos que tenemos eso y sobre todo si tenemos alguna idea que nos surja, que esté la IA de por medio, es el momento, porque solo hace falta pasarse por Product Hunt y ver los destacados de todos los días, que el 80 al 90% son herramientas que pone IA en el título, que llevan algo de IA. Es lo que, ¿no?, nos llama muchísimo la atención ahora. Cualquier cosa que lleva IA, aunque sea una cosa que dice, es una tontería, nos llama mucho la atención. Por eso que bueno, que ideas de negocio que utilicen la IA también, ¿no?, como solución, también está muy bien ahora que estamos en todo esto. Efectivamente. Bueno, y para ir acabando, ¿qué consejo le darías a esos emprendedores que nos están escuchando antes de empezar con sus proyectos? ¿Qué cambiaríais el día de mañana si tuvierais, por ejemplo, que empezar de nuevo? Preguntas profundas, Mario, hoy. Yo dos cosas que creo que ya las hemos comentado, pero para resumir, ¿no? La primera, que pienses en lo que tú quieres hacer, ¿no? En qué vida quieres tener y a partir de ahí pienses en posibles negocios que puedan encajar con esa vida que tú quieres tener, ¿no? Que para mí esto es muy importante porque es lo que decíamos antes, es la motivación del día a día, es levantarte con ganas cada día y esto no tiene precio, no se paga con dinero. Para mí esto es muy importante. Y en segundo lugar, lo que comentábamos antes de lanzar cuanto antes cosas al mercado, ¿no? Piensas una idea, la dejas reposar una semanita, porque ya hemos dicho que esto va bien, y luego si ves que tiene sentido, pues preparas algo, un producto, un servicio mínimo que tenga que ver con esa idea, que recoge la esencia de esa idea que has tenido e intenta contrastarla con potenciales clientes para ver qué tal responden y para evolucionar cuanto antes esa idea y poder llegar a alguna cosa realmente interesante. Sí, yo creo que de las cosas que hemos ido comentando, hay cosas que coger, ¿no?, y que destacar sobre todo, pero yo diría la de no te vuelvas loco, no romantices al inicio, decir, oye, voy a montar esto porque a mí me pasó hace unos años, ¿no? Decir, yo tenía en mi mente algo, una idea de montar un tipo de empresa con una oficina, con gente, hacer un equipo. Ahí, vale, está muy bien, pero lleva mucho cuidado con eso porque al final se te va muchísimo dinero, no tiene por qué salir bien, y ten en cuenta también que en el momento que montas algo así, pasas de dedicarte a lo que te dedicabas antes, de tu actividad principal, pasas a ser un gestor, básicamente, de clientes, de personas, de emociones, de dinero, y dejas lo que a ti te ha gustado y la razón por la que has montado eso, que es la actividad que estabas haciendo, y pasas a ser un gestor. Y dices, tío, pues para estar haciendo esto, pues me voy yo qué sé, de CMO o de CTO a una empresa o cualquier otro sitio, o de funcionario, pero porque al final es que esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Y te pegas esa hostia, ya no solo posiblemente económica, sino también de realidad. Y
es simplemente una cuestión de expectativas. Seamos realistas, nos romanticemos y lo que decía Paul, esto junto con esa idea de vida que quieres llevar, busca algo que pueda hacer que llegues a esa vida, pero sin romantizarlo, sin tener demasiadas expectativas, porque puede salir mal, que es lo normal. Y si tienes que volver a probar otra idea, si tienes que volver a empezar, vuelve a empezar, pero sin arriesgar demasiado. Porque al final, volver a empezar de cero no es lo mismo que volver a empezar de menos 10. Y es ahí yo creo donde el carácter emprendedor puede verse más afectado, ¿no? Y incluso que te vaya cambiando y termines, que no tiene nada de malo, volviendo a trabajar por cuenta ajena. Sí, totalmente. Bueno, pues si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poquito de spam de valor de vuestros proyectos. Si queréis lanzar un CTA al aire, este es vuestro momento. Qué bien que se mantenga esta sección, que siempre me ha parecido muy interesante para los invitados, ¿no? Que al final es, oye, vienes aquí, charlas un rato, pero al final tienes la oportunidad de dejar un CTA al aire, que siempre viene bien. Sí. Bueno, en mi caso, yo os invitaré a que entréis en mumbler.io, que os creéis una cuenta, que hay un plan free estupendo y que podéis investigar un poco cómo funciona la herramienta. Al final es una herramienta para alojar, distribuir y monetizar audios, pero también tenemos muchas funcionalidades como la newsletter, como emails segmentados, códigos promocionales, la tira de cosas cada vez más y más interesantes. Y os animo pues a entrar, y si tenéis inquietud para crear contenidos, para añadir a vuestro negocio una pata, que sean contenidos un poco más escalables que el simple intercambio de tiempo por dinero que muchas veces son los servicios, pues ahí tenéis una vía interesante. Y yo, bueno, pues ya lo he mencionado, tengo un proyecto que estoy en él hace unos meses, que es chartut.io. Aquí los .io nos gustan mucho. Sí. Y además son caretes, o sea que Sí. está muy bien. Y es una plataforma, es un e-commerce de plantillas de Looker Studio, es la herramienta de visualización de datos de Google, básicamente para ahorrar tiempo a las empresas, a los freelance, a la gente que no te dedicamos al marketing digital, a la hora de crear informes muy visuales, muy rápidos de hacer, porque ya vienen hechos, conectar tus datos y ya está. De Google Analytics 4, de SEO, de redes sociales, de e-commerce, hay un montón de cosas y más que vendrán en el futuro. Así que alguien que quiera ahorrar tiempo y presentar datos bien chulos a los clientes, pues ahí está, chartut.io. Estupendo. Bueno, y nosotros recordad que tenemos blog dedicado al podcast de Planeta M para que podáis ver las notas extendidas de todos los episodios desde la primera temporada. Lo podéis encontrar en planetampodcast.com. No dudes en enviarnos vuestras dudas sobre las estrategias de marketing que seguís en vuestro negocio, o si simplemente queréis oír hablar en este podcast sobre otro tema en concreto. Haznoslo saber en nuestras redes sociales, etiquetándonos, y lo comentaremos en próximos episodios. Bueno, pues ha sido una charla muy interesante, episodio 200, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Sí, Qué fuerte. Muchos años y muchos episodios, ¿eh? Y gracias también a Don Dominio para continuar con esta aventura, que la verdad es que es un gustazo que un proyecto así perdure en el tiempo, que a menudo es lo más complicado de todo. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues chicos, os mando un abrazo muy fuerte y gracias a los dos por venir. A vosotros por la invitación y por seguir al pie del cañón. Eso es. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Muchas gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Saludos. Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.